Ricardo, ¿alguna duda del tema que vimos anterior? De momento no, todo claro. No, no, ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir con nuestro segundo tema. Decíamos que vamos a profundizar en esas fases del mercado y vamos a hablar de fundamentos de estrategias. Entonces, en la sesión anterior respondíamos la pregunta de ¿por qué se mueve el precio? Aquí vamos a empezar a resolver la pregunta de cómo se mueve el precio. Entonces, hablamos de que el mercado se movía en dos fases. La fase de tendencia, también la vamos a conocer como la fase direccional, la fase de desequilibrio, de imbalance y una fase de balance. También hemos escuchado por ahí como fase de equilibrio, de consolidación, de rango, de lateralización, de acumulación. Cualquiera de esos nombres, estamos haciendo referencia a lo mismo. Y el mercado solamente se mueve en esas dos fases. No hay una tercera, no hay una cuarta, solo son esas dos. Entonces, nosotros hablamos en la sesión anterior de un primer parámetro que nos iba a permitir identificar en qué estábamos, eh, en qué fase del mercado. Lo identificamos por las migraciones de valor, lo identificamos porque el valor no va a ningún lado. Los valores se contienen, no se contraponen con dentro de valores de sesiones anteriores. Ahora, vamos a empezar a identificar estas fases por patrones del comportamiento del precio, por la forma como se mueve el precio. Y vamos a ver que el mercado cuando está en tendencia se comporta de una manera muy diferente a cómo se comporta cuando está en esa fase de balance. Entonces, Carlos, te hago una pregunta. De lo que has estudiado de trading hasta ahora, de lo que has visto, has leído, ¿qué nos han dicho de cómo se mueve el precio? ¿Hay algún patrón de comportamiento que nosotros podamos identificar? Mm, Realmente no. Bueno, lo que yo he estudiado son únicamente cambios de tendencia. Cambios de tendencia. Sí, Ok, seguramente has escuchado por ahí en algún lugar, nos han dicho que el precio se mueve en patrones de impulso, retroceso, impulso. ¿Lo has escuchado? sí. Ok. Y también nos han dicho que hay veces el precio nos forma esto. ¿Identificas qué es esto? Mm, pues una tendencia bueno, con las velas, ¿no? Básicamente. Piso. A nosotros nos han dicho que este patrón se nos forma, cuando el precio está en una tendencia alcista, normalmente nos forma una estructura que va siendo mínimos superiores, máximos superiores. Lo contrario si estuviéramos en una tendencia bajista. Pues, este patrón es parcialmente cierto. Nosotros esto solamente lo vamos a ver si el mercado está en una fase de tendencia. Ese va a ser el patrón de comportamiento que nosotros vamos a identificar de que el mercado está en una tendencia. Y eso en teoría la subasta tiene un nombre. Eso lo vamos a llamar un one-time framing. One-time framing. Eso traduce literalmente como un marco de tiempo único. O sea, decir simplemente que esto es una estructura direccional que nos va formando el precio. En esas estructuras direccionales, nosotros lo que normalmente vamos a ver es que el precio se mueve en ese patrón de impulso, retroceso, impulso. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los traders mentalmente, psicológicamente, parece que estuviéramos programados para hacer exactamente lo contrario a lo que deberíamos hacer en el mercado. No es que el mercado esté manipulado,
o no es que nos falle la psicología. Pero nosotros vemos esto, inmediatamente nos empieza a entrar la tentación de vendo porque está caro, vendo porque ha subido mucho, vendo porque en cualquier momento eso tiene que corregir. Y el precio, mientras tanto, se sigue moviendo en esa estructura direccional. Entonces, eso va a ser el patrón que nosotros vamos a empezar a identificar desde que vemos esto, de que el mercado muy probablemente va a entrar en una fase de tendencia. Ahora vamos a hablar de estrategias. Nosotros decíamos, nuestra ventaja estadística no está en una estrategia en sí. Nuestra ventaja estadística está en aprender a identificar en qué fase se encuentra el mercado y de acuerdo a esa fase, cuáles van a ser las estrategias que van a tener ventaja, cómo tengo que operar yo durante esa fase. Entonces vamos a hablar de las estrategias. A nivel de estrategias de trading, nosotros que somos traders minoristas, traders intradiarios, que operamos futuros, CFDs, pueden existir cientos de miles de estrategias. Le puedes poner el nombre que quieras, el indicador que quieras, el parámetro que quieras. Nosotros en el mercado solamente podemos buscar dos cosas. Una es ir con la tendencia y la otra es, aquí se acaba la tendencia, esto aquí se puede girar. Entonces, dentro del primer grupo de estrategias, lo que nosotros vamos a encontrar y que van a ser las estrategias que van a tener en esta fase del mercado son lo que llaman las estrategias de momentum. Así se llaman técnicamente. Esto es lo mismo que estrategias de continuación de tendencia. Eso en teoría de la subasta las llamamos estrategias go with, ir con. Ahora, Carlos, ¿conoces alguna estrategia que el objetivo de la estrategia sea buscar la continuación de la tendencia? ¿Conoces alguna que me puedas decir? No. Ok. Entonces, te pongo un ejemplo, las medias móviles. Nosotros tradicionalmente nos dicen, cuando una media cruza otra media, muy probablemente ahí va a iniciar una tendencia. Y nosotros lo que buscamos es ir a favor de este cruce, de esta media móvil, ir a favor de la pendiente eh, que tienen esas medias móviles. Y el precio, mientras está en tendencia, tiende a tener ese comportamiento. Y eso nos va a funcionar muy bien si el mercado está en una tendencia, pero si el mercado lo que está es en un balance, el mercado lo que nos está haciendo es esto, esas medias móviles no nos van a servir para nada, porque esas medias móviles van a estar así, cruzándose todo el tiempo y dándonos señales de que ya va a empezar la tendencia. Entonces, perdón, ¿cómo vamos a operar nosotros una tendencia? Nosotros para las tendencias vamos a tener lo que son dos modelos de entrada. Primero es el que llamamos la entrada en pullback, entrada en retroceso. Esa es la que más me gusta a mí. Y la otra es la que llamamos la entrada en breakout, o lo que es lo mismo, la entrada en la ruptura o esta palabra que no existe, la entrada en el rompimiento. Entonces, nosotros para operar una tendencia, lo que necesitamos ver es que se empiece a formar esa estructura direccional. El precio se esté moviendo en ese patrón impulso retroceso. Nosotros desde ahí ya empezamos a identificar ese patrón, esa estructura direccional. Ya eso me está formando máximos mayores, mínimos mayores. Entonces, si esto es lo que yo estoy viendo en el mercado, lo que voy a buscar es la probabilidad de continuación. Lo que voy a buscar es ir con la estructura direccional.
ir con ese patrón impulso retroceso. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? La primera forma es la entrada en pullback. Es decir, justo cuando esto me está haciendo este retroceso, aquí quiero entrar, aquí protejo. Lo que quiero es que el precio continúe formando esa estructura direccional. El precio se siga moviendo en ese patrón impulso retroceso. Cuando tengo este retroceso, aquí es donde quiero entrar. Lo que quiero buscar es la continuación. El precio siga formando ese patrón, esa estructura direccional. Cuando tengo el retroceso, aquí es donde quiero entrar. Lo que quiero seguir buscando es la probabilidad de continuación. El precio siga formando la estructura direccional y se siga moviendo en ese patrón de impulso, retroceso, impulso. ¿Qué nos pasa a la mayoría de traders? Nosotros estamos viendo esto y lo que estamos esperando es que el precio nos haga un buen retroceso para así buscar la continuación. Pero justamente cuando tenemos este retroceso, ya no tenemos esta estructura direccional. Ya ahí el precio no se está moviendo en ese patrón de impulso, retroceso, impulso. Ya eso muy probablemente lo que nos está diciendo es que aquí el mercado va a empezar a hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa? Muy probablemente va a comenzar una transición a una fase de balance. Ahora, ¿cómo es la entrada en breakout? ¿Conoces alguna estrategia de breakout? Tampoco, tampoco. Te creo, Carlos. Ya vi tu canal de TikTok y vi muy buenas entradas ahí. Sí, sí. Es que yo opero puras cambios de tendencia, no Cambios como de tal, no tendencia. una, ajá, no como tal una continuación. Opero Ok, cambios de estructura. ok, perfecto. Aquí vamos a pulir esas entradas. Vamos a empezarles a dar una lógica. Vamos a verlo cuando entremos aquí a esta fase de balance. Entonces, normalmente como nos enseñan a nosotros a operar los breakouts, lo que nos dicen es, cuando el mercado está en un rango, si esto rompe, venda porque ya el precio se va a ir. Y muchas veces lo que hace el precio es esto, regresar al rango, lo que llaman una manipulación, una falsa ruptura. Le dicen, cuando el precio rompe, compre porque es que ya el precio se va a ir. Y muchas veces lo que hace es regresar al rango. Entonces, estas estrategias de breakout, normalmente, si nosotros lo que identificamos es que estamos en una fase de balance, no tienen ventaja estadística ahí, la mayoría de las veces, la mayor parte del tiempo. ¿Cuándo va a tener ventaja estadística estas estrategias de breakout? Si nosotros estamos en una fase de tendencia. Entonces queremos ver lo mismo. El precio moviéndose en un patrón, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Ahí ya estamos observando que ya se está formando esa estructura direccional, que ya el precio se está moviendo en este patrón. Entonces, ¿cómo es la entrada en breakout? Yo lo que quiero es una confirmación de que el precio realmente tiene intención de continuar formando esa estructura, de seguirse moviendo en ese patrón. Cuando el precio me rompe, tengo la confirmación. Lo que espero es que el precio continúe. Aquí tengo que proteger. Nuevamente, tengo un retroceso. Aquí viene mi orden. Yo lo que quiero es esa confirmación de que el precio realmente tiene intención de continuar formando esa estructura direccional, seguirse moviendo en ese patrón de impulso retroceso. Cuando me rompe, ya ahí tengo la confirmación. Lo que espero es que esto continúe. Por eso lo llamamos estrategias de continuación. Listo. Ahora vamos a ver cómo identificamos nosotros cuando el mercado está en una fase direccional. Y primero vamos a entender ese contexto general del mercado. Digamos, en estas dos primeras sesiones lo que vamos a entender es contexto general. ¿Cómo vamos a operar? ¿Qué estrategias van a tener ventaja estadística de acuerdo a ese contexto general? Vamos a empezar a hablar de participantes del mercado. Ahorita vamos a hablar de los institucionales, lo que llaman los institucionales.
Resulta que esa distinción de institucionales minoristas no nos sirve mucho, porque nosotros vamos a encontrar, y lo vamos a ver más adelante específicamente, que van a haber muchos institucionales que también operan en el corto plazo y se comportan como nos comportamos nosotros los minoristas, las manos débiles. Son normalmente los algoritmos de alta frecuencia, de fondos, de instituciones, que lo que buscan es aprovechar movimientos del precio durante la sesión. Entonces, eso no nos interesa. Ahorita lo que nos interesan son los participantes de largo plazo. Normalmente son institucionales. Ese es el dinero serio, el dinero de inversión, el dinero que realmente tiene el poder de mover direccionalmente el mercado y de moverlo en tendencias sostenidas. ¿Cómo los vamos a identificar nosotros? ¿Cómo vamos a identificar nosotros si el mercado está en una fase de tendencia? Y si esa fase de tendencia la está propiciando un participante de largo plazo. La mejor manera que nosotros tenemos para identificarlo es ver temporalidades de largo plazo. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver gráficos diarios, semanales, mensuales. Ahora, esto no es algo que nosotros tengamos que ver todo el día o todos los días, y mucho menos que en nuestra operativa tengamos que estar viendo qué está pasando en el gráfico diario para poder tomar una decisión en la sesión intradiaria. Simplemente lo queremos para tener un contexto general del mercado. Entonces, antes de iniciar la semana, antes de iniciar la sesión, lo que nosotros vamos a hacer es venir a estos gráficos diarios. ¿Dónde está el precio? Ahí me perdió. Me lo encontré. Entonces, para nosotros identificar si el mercado está en una tendencia, en una fase de tendencia, yo lo primero que quiero ver son estructuras direccionales. Lo que quiero ver es un one time frame. Entonces, desde aquí estas dos primeras velas lo empezamos a ver. Esas dos velas nos empiezan a formar esa estructura direccional. Y todo lo que nosotros vemos en el mercado durante todas estas 6 sesiones, es que el mercado en esas sesiones nos estaba formando esa estructura direccional. Todo eso hasta aquí. Eso me está diciendo, el mercado está en una fase de tendencia. Si nosotros vemos las sesiones intradiarias, enseguida las vamos a ver. Muy seguramente aquí lo que vamos a estar viendo van a ser migraciones de valor. Migraciones de valor. El valor está yendo en una dirección. En el gráfico intradiario lo que estamos viendo son estructuras direccionales. Entonces, mientras esto sea lo que nosotros estamos observando el mercado, ya eso nos está diciendo cuáles van a ser las estrategias que van a tener ventaja, en qué dirección es que yo tengo que operar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a operar? Estrategias de continuación. Lo que vamos a tratar de ir es a favor de la dirección en la que se está formando esa estructura direccional, a favor de la dirección en la que está migrando el valor. Lo que vamos a tratar son de aprovechar retrocesos para buscar la probabilidad de continuación. Retrocesos para buscar la probabilidad de continuación. Retrocesos para buscar la probabilidad de continuación. O las rupturas. Si esto me rompe, quiero que continúe. Si esto me rompe, quiero que continúe. Si esto me rompe, quiero que continúe. Entonces, eso es lo que nosotros queremos observar en esos gráficos. Por ejemplo, aquí vemos otro ejemplo. Aquí lo que nosotros estábamos viendo era que se estaba formando una estructura direccional, un one time frame. Ahí veíamos que el precio cada vez mínimos mayores, máximos superiores. Entonces, que lo que nos dice el mercado es en qué dirección tenemos que participar, cuáles van a ser las estrategias que van a tener ventaja durante esa sesión.
Vámonos a este ejemplo y vamos a ver las sesiones intradiarias. Entonces, esas sesiones que nosotros veíamos allá, que lo que veíamos era que se estaba formando esa estructura direccional, son estas mismas sesiones que nosotros estamos viendo aquí, que lo que nos está formando el mercado son migraciones de valor. Y lo que vemos, sesión tras sesión, el valor está migrando, el valor está yendo en una dirección. Entonces, si nosotros estamos identificando que la fase en la que estamos es una fase de tendencia, ya eso nos va diciendo cuáles son las estrategias que tengo que operar, estrategias de continuación. Que vamos a tratar de aprovechar son retrocesos para buscar continuaciones o la ruptura para buscar continuación. Estos retrocesos para buscar continuaciones o esta ruptura para buscar continuación. Retrocesos para buscar continuaciones. Retrocesos para buscar continuaciones. Listo. Ahora, a nosotros lo que más nos interesa es la sesión intradiaria. Nosotros somos traders intradiarios y nos interesa qué puede hacer el precio durante esta sesión. Entonces nosotros vamos a ver que el precio durante la sesión intradiaria tiende a alternar entre ambas fases. Nosotros vamos a ver dentro de la sesión que hay fases de direccionalidad, pero como hablábamos en la sesión anterior, el mercado tiende al equilibrio. Ese objetivo del mercado es facilitar el comercio, facilitar las transacciones, por lo tanto, tiende al equilibrio. Entonces nosotros vamos a ver que las sesiones intradiarias tiende al balance, tiende a establecer rangos de negociación donde facilitar el comercio. Entonces, ¿qué características tienen esas fases direccionales dentro de las sesiones intradiarias? Nosotros lo que vamos a ver es que esos movimientos tienden a ser movimientos rápidos, tienden a ser movimientos agresivos. El precio se va a mover con algo que vamos a llamar convicción direccional. ¿Qué es la convicción direccional? Esto es, el precio para dónde va y no está dudando si es la dirección o no en la que quiere ir. El precio simplemente se va. Por eso, cuando el precio se está moviendo direccionalmente, nosotros lo que normalmente vamos a ver, los retrocesos pequeños, los impulsos mayores, retrocesos suelen ser muy pequeños, impulsos mayores, retrocesos muy pequeños, impulsos mayores. Por eso, cuando tenemos esos grandes retrocesos, ya eso nos da un indicio de que muy probablemente esa fase direccional del mercado ya terminó. Porque la otra característica que tienen esos movimientos direccionales dentro de las sesiones intradiarias es que suelen terminar rápido. Eso es rápido y termina rápido. Va a ser muy raro que nosotros durante una sesión veamos que el precio toda la sesión se está moviendo formando la estructura direccional, moviéndose en ese patrón, haciendo ese one time framing. Normalmente lo que nosotros vamos a ver dentro de las sesiones intradiarias va a ser movimiento direccional rápido, agresivo, direccional, y después lo que empieza a hacer el precio es balance, rotación. Movimiento rápido direccional y después lo que empieza a hacer el precio es balance, rotación. Un movimiento direccional y después lo que empieza a hacer el precio es balance, rotación. Entonces, cuando avancemos, en la siguiente sesión vamos a hablar de aperturas. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a identificar en qué momentos en las aperturas vamos a poder encontrar
probablemente direccionalidad en esa apertura. ¿Cómo la vamos a operar? Carlos, ¿alguna pregunta o duda hasta aquí? Hola, Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, perdón, perdón. Ok. Entonces, vamos a buscar por acá un ejemplo. Lo que vemos en esas sesiones intradiarias es que tendemos a esto. Hay un momento de mucha direccionalidad y después lo que vamos a ver es balance. Entonces vamos a aprender a identificar cuando, por ejemplo, en la apertura podemos tener esta direccionalidad, esta direccionalidad. Pero lo que vemos, esa direccionalidad termina rápido y después a lo que tiende el mercado es al balance. Aquí vemos, por ejemplo, el precio formando una estructura direccional. Entonces, ¿cómo vamos a operar nosotros eso? Nosotros lo que vamos a buscar, retrocesos. Y vemos que los retrocesos pequeños, los retrocesos muy pequeños, para buscar el indicio de continuación. Nosotros de pronto cuando vemos toda esta direccionalidad, aquí no podemos ver ese patrón impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso. Nosotros vemos simplemente que esa vela se desploma. Entonces, una opción de cómo podemos operar esos momentos de direccionalidad, cuando nosotros anticipemos, por ejemplo, en la apertura, el precio está teniendo direccionalidad. Esa es una apertura que puede tener direccionalidad. Una opción, yo no la uso, no la acostumbro, pero si lo que queremos ver es acá. Anticipamos esa apertura direccional, quiero ver si el precio se está moviendo direccionalmente, nos podemos bajar de temporalidad. Yo, por ejemplo, utilizaba la temporalidad de 30 segundos. Entonces, lo que quiero ver es el comportamiento de esa vela en esa temporalidad de 30 segundos. Y lo que quiero ver en esa temporalidad es el precio haciéndome esto. Patrón impulso, retroceso, impulso. Retrocesos muy pequeños, impulsos grandes. Retrocesos muy pequeños, impulsos grandes. Retrocesos muy pequeños. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no exista esa estructura direccional. Cuando ya tenemos un retroceso que empieza como a romper esa estructura direccional que trae el precio, ya ese es el primer indicio. Muy probablemente lo que va a comenzar a hacer el precio ahí va a ser otra cosa. Va a empezar una fase de balance. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Un movimiento con mucha direccionalidad, pero esa direccionalidad termina rápido. Eso solamente duró la primera media hora. Ya lo que vemos después es balance. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Carlos? De momento no. Ok, lo mismo acá. Nosotros de pronto vamos a ver dentro de las sesiones. Ya me voy a una más reciente que me acuerde que estuvo así bien direccional. Aquí tuvimos una. Entonces, esta fue una de esas sesiones. Es raro verlas, pero casi durante toda la sesión el precio lo que nos estuvo haciendo fue ese one time framing. Sí, desde ahí. Entonces, una característica de esos movimientos direccionales es que los retrocesos suelen ser pequeños. Hemos retroceso pequeño y continúa, retroceso pequeño, retroceso pequeño, continúa. El retroceso muy pequeño, continúa. Nosotros estamos esperando que nos haga un retroceso así para poder comprar, pero cuando veamos esos retrocesos ya va a ser el indicio de otra cosa. Entonces, nosotros estructura solamente la vamos a observar en este gráfico de 30 minutos y de pronto aquí no vemos con claridad esos retrocesos. Son tan pequeños que no sabemos dónde subirnos. Si nosotros dentro de la sesión intradiaria lo que estamos viendo es que se está formando ese one time framing,
Los retrocesos están siendo tan pequeños que no sabemos dónde subirnos. Nos podemos bajar de temporalidad, una temporalidad de segundos, un minuto. Y nosotros lo que queremos ver el precio ahí es moviéndose en el patrón, en ese patrón impulso, retroceso, impulso. Vamos a la fase de balance. Entonces, ¿cuál es el primer indicio que nosotros vamos a tener de que muy probablemente va a comenzar una fase de balance? Nosotros hoy vamos a identificar, llamémoslo un patrón de velas. Nosotros vemos que el precio viene en una estructura direccional. Y viene formando un one time frame. Y de repente lo que vemos es esto. Es una vela dentro del rango de la vela anterior. Ya ahí el precio no me está formando la estructura direccional. Ya ahí el precio no se está moviendo en el patrón impulso, retroceso, impulso. Con marcar el máximo y el mínimo de esas dos velas que me dan ese indicio, va a comenzar un balance. Vamos a empezar a tener una referencia de dónde probablemente se va a estar formando esta fase de balance. Entonces, inmediatamente nosotros vemos esto, tiene que cambiar nuestra lógica operativa. Eso nos va a decir, esto ya no es para buscar continuaciones. Ya esas estrategias no van a tener ventaja aquí. Ya aquí tenemos que empezar a hacer otra cosa. Entonces, vamos a ver esto primero en el contexto general del mercado. Vamos al ejemplo que veíamos por aquí, 2024. ¿Cómo me fui tan lejos aquí? Aquí está. Entonces, nosotros aquí veíamos que el mercado estaba formando ese one time framing, esa estructura direccional. Ahí estábamos claramente en una fase de tendencia. Y de repente vimos esta vela roja dentro del rango de la vela anterior. Entonces, con marcar el máximo de esas dos velas, mínimo de esas dos velas, entre esas dos velas, voy a empezar a tener la referencia de dónde probablemente se va a comenzar a formar el balance. Aquí rompió. Y luego lo que vemos es vela dentro de vela, con marcar el máximo y el mínimo de esas dos velas, empiezo a tener la referencia de dónde probablemente se va a comenzar a formar el balance. Por ejemplo, estas dos velas me dio contexto para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días que el mercado estuvo en ese contexto de balance. 7 sesiones que el mercado estuvo ahí lateralizando dentro de un rango. Si nosotros vemos las sesiones intradiarias, ahí no vamos a ver migraciones de valor. Ahí lo que vamos a ver es que el valor no va a ningún lado. Todos los valores están ahí, unos dentro de otros. Entonces, así es como vamos a identificar esas fases de balance. Ese va a ser el primer parámetro que nosotros vamos a tener para saber de que muy probablemente está comenzando una fase de balance. Ahora vamos a hablar del patrón de comportamiento del precio cuando nosotros estamos en fase de balance. Carlos, te hago una pregunta. ¿Será que hay algún patrón de comportamiento del precio que nosotros podamos identificar? Cuando está en balance, o Sí, bueno, cuando empecé, recién se marcaba el máximo y el mínimo, y cuando tocaba sí, el mínimo se buscaban compras, y cuando se buscaba el máximo se buscaban ventas. Entonces ese era como que eh, el patrón. exacto. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. Pero dentro del balance.
adentro, ¿cómo se comporta el precio? ¿Hay algún patrón de comportamiento que podamos identificar? Mm, pues que ya no hay movimientos tan fuertes, podría ser. Exacto. Ahí el comportamiento del precio va a ser un comportamiento errático. Ese es el patrón, que no hay patrón. El comportamiento es errático. Dentro del balance, el precio puede hacer cualquier cosa. Ahí no vamos a ver ese patrón, impulso, retroceso, impulso. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Ya lo vimos en las sesiones diarias, en ese contexto macro del mercado, cómo identificamos que puede empezar un balance, cómo se comporta el precio dentro de un balance. Vamos a verlo en las sesiones intradiarias. Vamos a ver por aquí un ejemplo. Entonces aquí lo que nosotros veíamos, el precio subía, parecía que subía y de repente vimos una vela dentro del rango de la otra vela. Con marcar el máximo y el mínimo de esas dos velas, empiezo a tener una referencia de donde probablemente se va a estar formando el balance. Y esas dos velas me dieron contexto para el resto de la sesión. Entonces, ¿qué patrón de comportamiento vemos nosotros ahí? Ninguno. Ahí el precio se mueve de una forma errática. Ahí el precio hace lo que quiere, va a cualquier lado, hace cualquier cosa. Vamos a entender la lógica de qué pasa dentro del proceso de subasta y por qué cambia ese patrón de comportamiento. Porque el precio no se mueve igual cuando estamos en una fase direccional a cuando estamos en una fase de tendencia. Entonces, la fase direccional. El mejor ejemplo, el que nosotros veíamos en la sesión anterior, la subasta del cuadro. Un cuadro que está evaluado en 1.000.000, comienza la subasta en 100.000 y cuando comienza esta subasta, estos participantes ya saben a qué dirección va el precio y eso hace que comience una competencia agresiva y eso hace que el precio suba rápidamente. Nosotros lo que vamos a ver es que el precio sube con convicción. Dentro de ese proceso de subasta, nosotros no vamos a ver que de pronto las ofertas llegaron a 800.000 y alguien dijo, ofrezco 400. Ustedes verán, yo no doy más. No tiene lógica, ¿cierto? Sí, sí. Ok. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos esos retrocesos dentro de esos movimientos direccionales, eso nos dice, ya acabó la tendencia. Ya muy probablemente lo que va a comenzar es una fase de balance. Ahora, ¿por qué cambia el comportamiento del precio cuando estamos en balance, cuando estamos en ese equilibrio? Vamos, estamos aquí en este rango. Supongamos, estás vendiendo tu camioneta. Me dices, José, te vendo mi camioneta, es una Honda CRV, modelo 2022, tiene 48.000 kilómetros, te la vendo. Vamos a ver en el mercado cuánto valen esas camionetas CRV 2022 y no sé, supongamos, no sé cuánto cuestan. Están entre 420 y 490, dependiendo si es la tope de gama, la más equipada, dependiendo el color, dependiendo el kilometraje, va a estar en ese rango de precios. Y tú me dices, te la vendo en 470. Te digo, listo, Carlos, yo te compro la camioneta, pero 470 no te voy a dar. Solamente te voy a dar 430. Porque es que ya le toca cambio de llantas, le toca cambio de aceite, le toca la verificación, tengo que pagar la tenencia y ya todo eso me va a tocar pagarlo a mí. Solamente te voy a dar 430. ¿Qué más a decir tú, Carlos?
Pues, no sé, eh, ¿Cuánto que es lo menos que me la probablemente venden? 430, ¿no? Sí, O me la dejen como de, 430. ajá, Sí, pues no, Carlos. Se me tiene que decir, no, José, mira, la camioneta tiene poco kilometraje. Era la que manejaba mi esposa y nomás lo usaba para llevar los niños a la escuela e ir al súper. No le he metido en terracería, no le he metido al barro, no la tengo de camioneta de carga, tiene todos los mantenimientos de agencia, la camioneta está muy bien cuidada. El cambio de las llantas no te va a costar tanto. Te la dejo más barata, pues te la dejo en 460. Digo, pero es que tiene un rayoncito y lo tengo que llevar a la tonería y pintura. Tiene un golpecito ahí que tengo que reparar. 435 pues te doy. ¿Qué me vas a decir? pues que no es igual, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en este rango? Eh, pues haciendo ofertas dentro del rango, ¿no? O sea, rechazando y poniendo ofertas. Exacto. Nosotros ahí en lo que estamos es en una puja. Nosotros ya sabemos el rango del mercado de lo que cuesta esa camioneta. Ya estamos de acuerdo, de ahí no nos podemos salir. No me puedes decir la camioneta vale 900.000, ni porque estuviera blindada. Ya estamos de acuerdo en el rango del mercado, en el valor, y lo que estamos ahí es pujando a ver qué es lo más barato que yo puedo conseguir la camioneta y cuál es el mejor precio que tú puedes obtener por venderla. Entonces, por eso cambia el patrón de comportamiento y por eso lo que vemos ahí es un comportamiento errático. Hay oferta y demanda están de acuerdo, hay oferta y demanda están contentos haciendo negocios y todos están buscando quién compra más barato, quién vende más caro, pero de ahí no nos vamos a salir. Entonces, vamos a hablar ahora de las estrategias. Entonces, el segundo grupo de estrategias, y van a ser las estrategias que van a tener ventaja en esta fase del mercado, son esas estrategias que técnicamente llaman estrategias de mean reversion, reversión a la media. O sea, llamarlas simplemente estrategias de reversión. Bueno, sí, pongámoslo a la media. O lo que llaman popularmente las estrategias de giro. El objetivo de estas estrategias básicamente es, aquí se acaba la tendencia, aquí el mercado se puede girar. Pero ¿los conoces alguna estrategia de reversión a la media? Mm, pues sí, es Cuéntame un ejemplo, cuando, por ejemplo. sí, cuando venimos de una tendencia, por ejemplo, y empieza, vaya, rompiendo esta estructura de la tendencia de la que ya venimos. Entonces buscamos pues una reversión de precio, ajá, de precio. Por ejemplo, como las estrategias de ICT Smart Money. Sí, exacto. Ok, pues básicamente este tipo de estrategias son estrategias de reversión, son estrategias de giro. No conozco mucho, no he profundizado mucho en ellas, pero pues lo poco que he estudiado y la mayor parte del contenido que veo son estrategias que lo que te enseñan es a buscar giros, a buscar niveles donde el precio se pueda girar y ahí vamos a buscar la reversión, ahí vamos a buscar el cambio de la tendencia. Entonces, técnicamente, estas estrategias vienen de una lógica muy popular en el análisis técnico, que son las reversiones a la media. Estrategias técnicas muy populares de reversión a la media. Tenemos, por ejemplo, las estrategias con VWAP. ¿Lo conoces? No, No. Las estrategias de las bandas de Bollinger, estrategias con RCI. ¿Conoces alguno de esos? las he escuchado, pero no las he estudiado.
Qué bueno, no hace falta. Entonces, te voy a explicar simplemente la lógica. La lógica es que tenemos una media eh, y tenemos unas desviaciones estándar. Así funciona lo que es el VWAP, las bandas de Bollinger. Entonces, lo que nos dice la teoría es que cuando el precio se aleja X desviaciones estándar de esta media, el precio tiende a regresar a esa media. Cuando el precio se aleja X desviaciones estándar de esta media, el precio tiende a regresar a esa media. Y eso va a funcionar muy bien si el mercado está en balance. Porque si el mercado está en tendencia, vamos a quemar la cuenta. Entonces, supongamos que acá viene la media y acá viene el mercado bajando, bajando. Y yo voy a comprar porque esto ya se alejó de la media y el mercado debería regresar a la media. Resulta que aquí compré y esto siguió bajando y en el momento en que llegó a la media ya llegó por aquí. Ya hay que me la cuenta. Por ejemplo, otra muy popular es el famoso RSI. El RSI tiene tres niveles. Por acá está el nivel de 70, por acá está el nivel de 50 y por acá está el nivel de 30. Lo que te dice la teoría es que si el nivel, si el, el RSI está por encima de 70, quiere decir que el mercado está sobrecomprado y que puede corregir. Entonces venda por lo menos hasta que llegue a esta media. Y esto va a funcionar muy bien si el mercado está en balance. Eso te dice, cuando llega a 30 ya está sobrevendido. Ya eso está listo para corregir. Eso va a funcionar de maravilla si el mercado está en balance. Otra vez, te dice que está sobrecomprado y esto puede corregir. Venda por lo menos hasta que esto llegue a la media. Y eso funciona de maravilla si el mercado está en balance. Pero si el mercado está aquí en una tendencia, el RSI te puede mostrar eternamente que está sobrevendido. Y tú venda porque está sobrevendido y tiene que regresar. Venda porque está sobrevendido y tiene que regresar. Y eso nunca regresa. Entonces, ¿cuál es la lógica operativa que nosotros vamos a utilizar? ¿Qué es lo que vamos a llamar las reversiones a la media? ¿Qué es una estrategia de reversión? Esto veo que lo dominas, vamos a pulirlo. Entonces, para nosotros operar una reversión, lo que necesitamos es identificar un mercado en balance, un mercado en un rango. Entonces, aquí dentro del rango no nos interesa nada. ¿Por qué no nos interesa? Por cómo se comporta el precio ahí. El comportamiento es errático. Ahí el precio ahí adentro puede hacer cualquier cosa. Igual que como hablábamos nosotros en la sesión anterior, dentro del área de valor no nos interesa nada por cómo se comporta el precio ahí. Ahí está el mercado en equilibrio, ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Cuándo nos interesa? Justo cuando el precio está en los extremos del balance. Justo cuando el precio está ahí es cuando nos va a interesar. Justo cuando parece que esto ya va a romper y ya se va a ir. Entonces, para operar esas fases de balance, para operar esas reversiones, necesitamos entender primero un principio y luego dos reglas. Este principio lo que dice es que el balance tiende a permanecer. Ese principio lo que dice literalmente es, si un mercado está en balance, lo más probable es que permanezca en ese estado de balance. Nosotros lo que vamos a ver la mayor parte del tiempo en el mercado es que el mercado tiende al balance, el mercado tiende al equilibrio. ¿Por qué? Porque el objetivo del mercado es facilitar el comercio, facilitar las transacciones. Entonces el mercado tiende a establecer rangos de negociación
donde la oferta y la demanda puedan operar, puedan negociar. Entonces, el principio es el balance tiende a permanecer. Ahora vamos a conocer las dos reglas. Estas reglas son muy importantes. Solo vamos a utilizar dos reglas para toda nuestra operativa y estas son las primeras. Apúntalas en un post-it, póngala ahí en una pared al frente de su escritorio. Recuérdelas siempre que vea el mercado en un extremo de balance y siempre que el mercado esté en un extremo de balance, nos vamos a hacer estas dos preguntas. Entonces, cuando el mercado está en balance, en uno de esos extremos de balance, el mercado solamente puede hacer dos cosas. La primera es romper y continuar. La segunda es fallar la ruptura y revertir a la media. Y vamos a poner aquí entre paréntesis, muchas veces hasta el extremo contrario. Cuando lleguemos a la quinta sesión, vamos a hablar de niveles cuantitativos. Vamos a hablar de niveles que son extremos de balance y vamos a hablar de la probabilidad. No solo de que el precio vaya a buscar esos extremos de balance, sino de la probabilidad de que después de que tocó uno, el precio se gira, cuál es la probabilidad de que me llegue también al extremo contrario. Entonces, ¿cuándo nos interesa esto? Cuando está aquí, cuando parece que va a romper. Justo cuando el precio está ahí, nos vamos a preguntar, ¿será que esto es más probable que rompa y continúe? ¿O será que esto es más probable que falle la ruptura y revierta a la media del balance o incluso al extremo contrario? Justo cuando el precio está aquí, justo cuando parece que va a romper, ahí es cuando nos vamos a preguntar, ¿será que es más probable que rompa y continúe? ¿O será que es más probable que falle la ruptura y revierta la media o incluso al extremo contrario de ese balance? Por ejemplo, hícete lo que he visto, no sé si sea cierto, pero es lo que he visto en la mayor parte del contenido que he visto de esas estrategias. Solamente te enseña a operar el fallo. Te dice, esto aquí falla, esto aquí manipula, barre la liquidez y se gira. Pero poco hizo que te enseñe a identificar cuándo esto puede dar continuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a identificar nosotros qué es más probable? Si es más probable la ruptura y continuación o si es más probable el fallo y la reversión. Eso lo va a decir el contexto del mercado. Si nosotros estamos en una fase de tendencia, va a ser más probable la ruptura. Por eso nosotros decíamos, si el mercado está en una fase de balance, normalmente esas estrategias no tienen ventaja estadística ahí. Lo que va a tener ventaja va a ser el fallo y la reversión. Entonces, veamos aquí el ejemplo que estábamos viendo hace un momento. Era este de acá. Habíamos identificado este máximo y este mínimo de acá. Ya, estas dos velas ya nos estaba diciendo que muy probablemente ahí iba a comenzar una fase de balance en el mercado. Entonces, adentro, por el momento, no nos interesa nada. ¿Cuándo nos interesa? Cuando el precio está aquí, cuando parece que va a romper y ya se va a ir. Ahí nos vamos a hacer estas dos preguntas. ¿Qué es más probable? ¿Será que esto rompe y continúa? ¿O será que es más probable el fallo y la reversión? Justo cuando está aquí es cuando nos vamos a preguntar, ¿será que esto rompe y continúa? ¿O será que esto es más probable que falle, venga a la media o incluso al extremo contrario? Justo cuando el precio está aquí que parece que quiere romper, nos vamos a hacer esas dos preguntas. ¿Será que esto es más probable que rompa y continúa? ¿O será que esto es más probable que pueda fallar y revertir?
a la media o al extremo contrario. Eso, Carlos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No, de momento no. Ok, perfecto. Ahora, vamos a identificar esos extremos de balance sobre los cuales nosotros vamos a aplicar esas reglas. Cada que el precio esté en uno de esos extremos de balance, nos vamos a hacer esas dos preguntas. ¿Qué es más probable que pase ahí, ruptura o fallo y reversión? Las zonas de balance con las que vamos a trabajar. La primera ya la conocemos, la vimos en la sesión anterior. Esa zona de balance va a ser el área de valor. Nosotros decíamos, esa es la zona, ese es el rango de precios donde el mercado encontró el equilibrio durante la sesión. Ese fue el rango de precios donde la oferta y la demanda se pusieron de acuerdo. Ahí es donde quieren negociar, ahí es donde quieren operar. Entonces, cada que nosotros veamos el precio en esas áreas de valor, eso aquí parece que rompió. Nos vamos a hacer esas dos preguntas. ¿Será que esto es más probable que rompa y continúa o será que esto puede fallar? ¿Revierte a la media o incluso al extremo contrario? Justo cuando está ahí es cuando nos vamos a preguntar, ¿será que rompe y continúa o será que esto falla y revierte a la media o incluso al extremo contrario? Esa área de valor va a ser una referencia muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos en esos contextos de balance, cuando el valor no está migrando, cuando el valor no está yendo a ninguna dirección. Nosotros lo que vamos a ver durante las sesiones, y acá está una de las primeras estrategias operativas que podemos tener, esto solamente va a funcionar en contextos de balance, y es que el precio tiende a atravesar esas áreas de valor. Eso cuando el precio esté acá, nos vamos a preguntar, ¿será que esto es probable que rompa y continúe? ¿O será que esto es probable que falle la ruptura y me pueda atravesar toda esta área de valor? Por ejemplo, aquí vemos esta área de valor, sesión americana anterior. Abrió fuera. ¿Será que esto rompe y continúa? ¿Será que esto reingresa? Me puede atravesar toda esta área de valor. ¿Será que esto rompe y continúa? ¿O será que regresa y eso me puede atravesar la mitad, parte o toda esa área de valor? Listo. Vamos con la segunda zona de balance. Esta es la que vamos a identificar como el balance inicial, el initial balance. Este es el rango de la primera hora de apertura y ese es la segunda zona de valor, perdón, zona de balance más importante con la que nosotros vamos a trabajar. Eh, En la siguiente sesión vamos a hablar de tipos de apertura y vamos a empezar a identificar cómo la apertura me empieza a dar contexto para la sesión. Ese balance inicial va a ser la base de mi estructura intradiaria y dependiendo cómo se comporte el precio durante esa primera hora, esas dos velas de 30 minutos que me forman ese balance inicial, eso me va a dar indicios de cómo probablemente se va a comportar el precio durante la sesión. Entonces, aquí tenemos el máximo, aquí tenemos el mínimo de esa primera hora. Entonces, ese balance me va a decir si esto va a ser, la sesión de hoy va a ser para buscar rupturas y continuaciones o para buscar reversiones.
Es el balance inicial, esas dos primeras velas. Esto me va a decir si esto es para buscar rupturas y continuaciones o esto es para buscar reversión. Ese balance inicial, ese rango de la primera hora. Dependiendo de cómo se comporte, esto me va a decir, ¿esto es para buscar rupturas y continuaciones o esto es para buscar reversiones? Si esto es para buscar reversiones, si esto es para buscar reversiones. Entonces, ese balance inicial me va a dar contexto para la sesión. ¿Con qué tipos de estrategias voy a operar yo la sesión? Si esta es una sesión para buscar continuaciones o si esta es una sesión para buscar reversiones a la media del balance. A ver, uno por acá que de continuaciones. Parece que por acá ninguno. Lo este. Entonces, el cómo se comporta el precio durante esa primera hora me va a decir si esto es para buscar continuaciones o si esto es para buscar reversiones. Listo. Ok. Pero ahí, por ejemplo, tengo una duda. Por ejemplo, cuando ¿Sí? estamos en fase de balance y me hago estas preguntas, ¿cómo les doy esa respuesta, vaya? O eso se ve en los tipos de apertura. Para la sesión intradiaria lo vamos a ver sobre todo cuando veamos los tipos de apertura. Ahorita vamos a ver en todo ese contexto general del mercado cómo vamos a utilizar esas zonas de balance y dependiendo del contexto, eso nos va a decir lo que tenemos que buscar son continuaciones o lo que tenemos que buscar son reversiones. Ahorita vemos los dos contextos, cómo nos cambia la lógica operativa. Listo. Ah, ok, ok. Vamos con la tercera forma de balance. ¿Qué va a ser el rango de la sesión overnight? Mira, aquí vamos a identificar estos dos niveles que van a ser el overnight high y el overnight low. Máximo y mínimo de sesión overnight. A ver aquí. Entonces la sesión overnight es toda la sesión nocturna. Desde las 6 de la tarde hora Nueva York que abre esa sesión electrónica hasta las 9:29:59 antes de que abra la sesión americana. Entonces vamos a identificar ese máximo y ese mínimo. Y esos van a ser niveles que nosotros nos vamos a preguntar. ¿Será que esto es para buscar rupturas y continuaciones o fallos y reversiones a la media o el extremo contrario? ¿Será que esto es para buscar continuación o será esto es para buscar reversiones a la media o al extremo contrario? Y la última forma de balance que nosotros vamos a utilizar va a ser el rango de sesión americana anterior. Es decir, acá vamos a identificar lo que es el yesterday high y el yesterday low, el máximo y mínimo de la sesión anterior. Entonces, igualmente, vamos a identificar ese mínimo y ese máximo de esa sesión americana anterior. Cuando el precio nos llegue a ese nivel es cuando nos vamos a preguntar, ¿será que eso rompe y continúa? Es más probable que falle y revierta. No, ahora sí vamos a lo que me estabas preguntando. Ahorita vamos a verlo en el contexto general. Ya cuando veamos aperturas, vamos a ver el contexto para la sesión. Eh, entonces, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Es más probable la ruptura y continuación o es más probable el fallo y la reversión? Eso nos lo va a decir el contexto.
Si nosotros estamos en un contexto de tendencia, es más probable la ruptura y continuación. Eso. Si nosotros estamos en una fase de balance, va a ser más probable el fallo y la reversión. Entonces, vamos a ver el contexto. Aquí teníamos un contexto que ya habíamos identificado. Estábamos en una tendencia. Desde aquí habíamos identificado las migraciones de valor, desde aquí habíamos identificado en los gráficos diarios que se estaba formando una estructura direccional. Vamos a empezar con esta sesión de aquí. Entonces, en un contexto de tendencia va a ser más probable la ruptura y continuación. Vamos a empezar con zonas de balance. Aquí tenemos el balance inicial, el rango de la primera hora. Entonces, ¿qué es más probable? La ruptura y continuación. Aquí tenemos el máximo de overnight. ¿Qué es más probable? La ruptura y continuación. Aquí tuvimos una corrección y me llegó al mínimo de la sesión overnight. Entonces, el contexto que estamos teniendo es un contexto de tendencia alcista. Cuando el precio me llega aquí, es probable que esto rompa y continúe en esta dirección. A nosotros lo que nos interesa aquí es el fallo y la reversión a favor de la dirección. Máximo de sesión overnight. Me interesa la continuación. Vamos a ver esta sesión americana. Tenemos la primera forma de balance, el balance inicial. ¿Qué quiero ver? Ruptura y continuación. Tenemos máximo de sesión americana, máximo de sesión overnight. ¿Qué quiero ver ahí? ¿Qué es más probable que haga el precio? Ruptura y continuación. Rompe y continúa. Vemos que en esta sesión tuvimos toda esta caída. Esto vamos a aprender a anticiparlo más adelante y vamos a entender qué significa eso. Eso es lo que vamos a llamar una liquidación. Las liquidaciones las utiliza el mercado para sacar participantes débiles del mercado. Resulta que rompió el mínimo de overnight. Todo el contexto que nosotros estamos viendo es el de migración de valor. Entonces, esto me rompe. Es probable que continúe. No me está diciendo que estemos en una tendencia bajista. No me interesa buscar continuaciones en esa dirección. Acá lo que me interesa es la probabilidad de que esto falle, revierta y el precio continúe en la dirección en la que está migrando el valor. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que ese valor deje de migrar. Ya, apenas nosotros vemos esto, ya aquí empieza a cambiar nuestra lógica operativa. Ya eso nos está diciendo, ya el valor no está migrando, ya muy probablemente va a terminar esta tendencia, muy probablemente lo que viene de aquí en adelante es balance. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese valor empiece a migrar nuevamente. Entonces, si eso es lo que nosotros vemos, ya aquí cambia nuestra lógica. Ya eso nos está diciendo, ya eso no es para buscar continuaciones. Ya a partir de ese momento, a las estrategias que yo le voy a dar prioridad, lo que yo voy a buscar operar, van a ser reversiones. Vemos que a partir de ahí comenzó el balance. A verlo desde aquí. Entonces, ¿qué necesito yo para operar una reversión? Solamente necesito dos parámetros. La primera, un contexto de balance. Ya sabemos cómo identificar. El valor no está migrando, el valor no está yendo en ninguna dirección. Y el segundo parámetro va a ser un nivel, normalmente un extremo de balance. Y lo que nosotros vamos a buscar en esos niveles va a ser esa probabilidad de reversión. No necesitamos más confirmaciones.
No necesitamos ver que si sacó la liquidez, que si el Fair Value Gap, que si el BOS, que si el CHOCH, nada de esas cosas. Solamente necesitamos un contexto de balance y un extremo de balance, un nivel donde buscar la probable reversión. Decíamos, aquí ya el valor dejó de migrar, aquí ya cambia mi lógica operativa. Ya sé, ese contexto no es para buscar continuaciones, este contexto es para buscar reversiones. Entonces vamos con esta sesión americana. El precio abre y parece que va muy direccional. ¿Qué necesito yo? Un extremo de balance. Cuando el precio me llega ahí es cuando yo me voy a preguntar, ¿será que eso puede romper y continuar? Pues no estamos en una tendencia bajista. ¿O será que es más probable que esto falle y pueda revertir a la media? Aquí tenemos otro, la misma área de valor. Cuando eso intenta romper, ahí es cuando me voy a preguntar, ¿será que esto puede romper o continuar? ¿O será más probable que esto falle la ruptura, pueda revertir a la media o al extremo contrario? ¿Será que esto rompe y continúa? ¿O será que es más probable que falle y revierta? Estamos en contexto de balance, lo más probable es el fallo y la reversión. Vamos a esta sesión overnight. Todo eso parece que el mercado ya se va a desplomar. Me llega al extremo de balance. Cuando es ahí es cuando me pregunto, ¿esto es más probable o es más probable esto? Vamos a la siguiente sesión americana. Llega acá un extremo de balance. ¿Será que esto es probable que continúe o será que esto aquí va a estar dando reversiones? En overnight subió, siguiente sesión americana vimos valor migró, eso es para buscar continuaciones. Pero ya aquí de nuevo dejo de migrar el valor. Y aquí eso es lo que me dice, muy probablemente lo que viene de aquí en adelante es balance. Ese día ni lo hubiéramos operado porque eso fue un día festivo, fue un día que el mercado cerró temprano. Vamos a empezar a observar a partir de aquí. Aquí comienza nuevamente el balance. Vamos con la nueva sesión americana, el lunes. El precio baja y parece que se quiere desplomar. ¿Qué necesito identificar yo? Un extremo de balance. Aquí tenemos este. Aquí tenemos este. Entonces, justo cuando el precio está en estos niveles es donde yo voy a evaluar. ¿Será que esto rompe y continúa o será que es más probable el fallo y la reversión? Veamos el área de valor. Esa sesión anterior fue festivo. Vamos a ver esta sesión de acá. Vamos a ver el balance inicial. Lo mismo. Reversión. Reversión. Vamos a ver el área de valor de la sesión americana anterior. Reversión. Reversión. Vamos a ver overnight. Llega exactamente al mínimo. ¿Qué hace ahí? Reversión. Vamos a ver la siguiente sesión americana. Ahora y parece que va muy direccional. ¿Dónde llegó? A un extremo de balance. ¿Será que rompe y continúa? ¿O será que revierte a la media? Lo que vemos ahí, reversión. Balance inicial. El máximo y mínimo de la primera hora. Cuando esto rompe, ¿será que rompe y continúa? ¿O será que es más probable la reversión? Entonces, como todo el contexto que estamos teniendo es un contexto de balance, eso lo que nos está diciendo es más probable la reversión que la continuación. Vamos a ver la siguiente sesión americana. Vamos a mirar esta área de valor. Abre, regresa, reversión.
la atraviesa. Intenta romper esa área de valor. Intenta romper el mínimo de la sesión americana anterior. Entonces, justo cuando está en estos niveles es que me pregunto, ¿será que esto rompe y continúa o será que es más probable la reversión? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ok. Entonces, la pregunta que yo me estaría haciendo es, ¿y cómo sé cuál es el nivel? ¿Cuál es ese extremo de balance donde yo voy a buscar la reversión? ¿Te estabas preguntando eso o no? Mm, no, de momento no. No, de momento. Bueno, te doy la respuesta. Esto va a ser una habilidad que nosotros vamos a ir desarrollando. Algo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que el trading no es exacto. Nosotros lo más importante es tener claro, primero, qué es lo que queremos hacer. Ya sabemos, en este contexto lo que nosotros queremos es buscar reversiones. No me interesa buscar continuaciones, son poco probables, me interesa la probabilidad de reversión. Lo siguiente es identificar ese nivel donde probablemente se vaya a dar esa reversión. Pero como el trading no es exacto, muchas veces nos va a pasar que antes de llegar al nivel, el precio da la reversión que nosotros estábamos esperando. Entonces, si nosotros vemos aquí, este era el nivel que nosotros queríamos y por un tick no llegó. Muchas veces nos va a tocar anticipar la entrada. Nosotros vamos a ver que de pronto este es el nivel donde yo quiero la reacción y el nivel va a pasar de largo por ahí. Van a hacer lo que llaman una manipulación. Entonces, si me pasa de largo, aquí quiero. Y ahí es otro nivel, tampoco me llega. Entonces, esto va a ser una habilidad. Lo importante es saber qué es lo que yo quiero hacer, tener claro, aquí no quiero buscar continuaciones. Este contexto no es para buscar continuaciones, lo que quiero buscar son reversiones. Me baja hasta aquí y a lo mejor no me llega, a lo mejor ahí me toca anticipar la entrada. O a lo mejor me toca tomar la entrada aquí. A lo mejor que manipule todo lo que quiera, aquí tomo mi orden y que me dé la confirmación de que sí quiere hacer la reversión que yo estoy haciendo. Y no importa si hay noticias. Aquí hablo Trump. El contexto en el que estamos es un contexto de balance. Ese mercado parece que se quiere desplomar. Yo lo que voy a buscar es un nivel donde buscar la probable reversión. ¿Ves? Son referencias muy visuales, son referencias muy fáciles de identificar. ¿Qué me interesa ahí? Esa probabilidad de reversión. Siguiente sesión americana. El contexto que tenemos, que seguimos teniendo es un contexto de balance. Precio abre. Viene. ¿Me interesa a continuación? Pues podría continuar hasta acá. Pero yo ya tengo claro que en este contexto lo que me interesa es la probabilidad de reversión. Balance inicial. ¿Qué me interesa ahí? Reversión, reversión, reversión. Puede que me interese ahí, pero tal vez el precio no llegue ahí. Ahora sí, Carlos, preguntas. No, ninguna. Listo, va quedando claro. Sí. ¿Se parece a la operativa que haces? Eh, es muy, muy similar, ya le encuentro un poco de sentido. Ok. ¿Y la ves más simple o más complicada como te la estoy enseñando? Mucho más simple, sin menos confirmaciones. Exacto. Entonces, ese precio abre con un gap, está bajando. El contexto que seguimos teniendo hacia atrás es un contexto de balance. Eso me dice, esto no es para buscar continuaciones, esto es para buscar reversiones. El precio puede hacer lo que llaman la manipulación. Más adelante vamos a ver que eso no es ninguna sacada de liquidez. ¿Qué me interesa aquí? La probabilidad de reversión.
Vamos a la siguiente sesión americana. Uso cuando el precio está en este nivel. Me pregunto, ¿será que puede continuar o será que es más probable el fallo y la reversión? Uso cuando el precio está en este nivel. ¿Será que esto puede continuar o será que es más probable la reversión? Ahí parece que el precio se quería ir. Vamos a ver balance inicial. ¿Será probable que eso continúe? Eso era más probable que falle la ruptura, que falle la ruptura. Resulta que siguió bajando. Ya eso lo hizo al final de la sesión, ya y no nos dio más reversiones. Otra sesión de noticias. Aquí habló otra vez Trump. Y dijo que iba a despedir a Powell porque no le quería bajar las tasas de interés. Todo el contexto que estamos teniendo es un contexto de balance. Ay, perdón. ¿Qué me interesa a mí? Eso me dice que esto no es un contexto para buscar continuaciones, que eso es para buscar reversiones, que eso es para buscar reversiones. Eso parece que se quiere ir. Aquí vemos migración de valor. Acá otra vez el valor dejó de migrar. Vamos a ver este balance inicial. Entonces, aquí el valor dejó de migrar. Esto me dice probablemente va a comenzar un balance. Si estamos en balance, ¿qué me interesa? Reversiones. Aquí reversión. Listo. Vamos a ver enseguida un contexto más actual de estos últimos días. Entonces, aquí lo que estamos nuevamente es en un contexto de balance. Precio baja, baja. Cuando tenemos estas aperturas tan agresivas, tan direccionales, estos son liquidaciones. ¿Qué referencia tenemos aquí? Balance inicial. Entonces, aquí es donde voy a buscar, ¿será que esto me da reversión? Aquí es donde voy a buscar, ¿será que esto me da reversión? Vamos a ver el contexto de la semana pasada. ¿Qué es este contexto de acá? Entonces, igualmente aquí todo lo que tuvimos fue un contexto de balance. Vemos, ahí el valor no está migrando, ahí el valor no está yendo a ninguna dirección. ¿Qué me dice eso? Estamos en balance. ¿Cómo me dice que lo tengo que operar? Buscar reversiones. ¿Dónde me interesan las reversiones? En extremos de balance. Reversión. Sube, reversión. Baja, reversión. Otra vez sube, reversión. Otra vez baja, reversión. Baja, reversión. Acá vimos migraciones de valor. 1, 2, 3, 4 días el valor migrando. Y aquí comenzó de nuevo un balance. Aquí el valor dejó de migrar. ¿Qué me dice eso? ¿Qué tengo que operar? Reversiones. Vamos a ver. Initial balance. Reversión. Parece que quiere romper. Reversión. Vamos a ver la siguiente sesión. Overnight. Área de valor. Intenta romper. La atraviesa toda. Eso que tuvimos acá fue una liquidación. Más adelante vamos a aprender a identificar esas liquidaciones, cómo podemos anticipar que se puedan dar y cómo las podemos operar. Reversión. Aquí parece que estamos teniendo nuevamente migraciones de valor.
So, Carlos, preguntas, dudas. No. Ok. Entonces, y aquí terminamos de ver ese contexto general, lo que hablamos en la primera sesión. Nosotros lo que necesitamos empezar a entender del mercado es, lo primero, entender en qué estamos, cuál es el contexto, en qué fase estamos. Y de acuerdo a ese contexto, cómo lo tengo que operar yo. Nuestra ventaja no está en una estrategia, sino que nuestra ventaja está en entender ese contexto y de acuerdo a ese contexto, cómo lo opero, cuáles son las estrategias que tienen ventaja. Básicamente solo existen esos dos tipos de estrategia. Nosotros lo que vamos a identificar es que si estamos en esto es lo que vamos a buscar. Si estamos en esto es lo que vamos a buscar. Listo. Ok. Y déjame paro aquí la grabación.